¿Qué tal, amigos de elminnesotadehoy.com? Muchas gracias por sintonizarnos. Recientemente recibimos un reporte bien interesante que habla sobre la población hispana Latinx en el estado de Minnesota. ¿Quiénes somos? ¿Cuántos somos? ¿Dónde vivimos? El documento Un retrato de la población hispana Latinx, presentado por el Consejo de Asuntos Latinos para el estado de Minnesota. Y por eso mismo, hoy tenemos como invitada especial a la señora Rosa Toc, la directora ejecutiva de MCLA, Minnesota Council on Latino Affairs. ¿Cómo está, Rosa? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Gustavo, por esta conversación y esta entrevista. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que son días ocupados para todos. Primeramente, quisiéramos saber un poco sobre su organización, cómo MCLA colabora y está ligada de alguna forma con el gobierno estatal, por favor. Sí, nosotros somos una agencia de gobierno, entonces estamos dentro del organismo ejecutivo y somos uno de los 3 consejos étnicos para el estado de Minnesota que provee recomendaciones de políticas públicas y de legislación, tanto a la legislatura estatal como a la oficina del gobernador y de la vicegobernadora, así como a otros departamentos de gobierno. Entonces, esa es nuestra labor principal. Fuimos creados por mandato legislativo hace ya casi 45 años y la labor del Consejo ha sido esa, ¿no? De llevar la presencia, la visibilidad y los temas más importantes de las comunidades latinas al gobierno. Muy bien, felicidades por todo ese trabajo que en los últimos años hemos visto un poco más de luz, un poco más de transparencia en ese trabajo que hace su organización, y más aún que están directamente relacionados con algunas organizaciones locales, por supuesto, pero con proyectos que envuelven definitivamente a nuestra comunidad, como en el presente el proyecto de erradicación del COVID-19 y anteriormente el Censo 2020. Cuéntenos un poco sobre ese aspecto. ¿Cómo cree usted que fue la participación de la comunidad latina en el Censo 2020? Sí, como se recordará usted bien, Gustavo, antes de la pandemia, meses antes de la pandemia, estuvimos con algunas organizaciones latinas, incluido con su medio, tratando de dar más información y explicar por qué era importante que todos los latinos nos hiciéramos contar en el censo, ¿no? Luego vino la pandemia y ese esfuerzo se fue descentralizando un poquitito más y muchas organizaciones comunitarias y muchas organizaciones sin fines de lucro tomaron un papel muy importante y preponderante en llevar esta información y explicar a la gente por qué era necesario e incluso muy seguro participar en el censo del 2020. Y como recordaremos, fue un año muy difícil para todos, fue el año de la pandemia, pero también hubo mucho miedo por parte de nuestra comunidad de participar, puesto que desde el inicio se temía que iba a venir una pregunta sobre estado migratorio, sobre si eran o no ciudadanos, y eso puso mucho temor obviamente en la población. Y luego lo último fue que el gobierno federal no dio muchos recursos para que se hiciera más promoción del censo y hubo muchos retrasos y luego, para salvar un poco el tiempo, también se hicieron muchos de estos conteos de manera demasiado rápida, sobre todo los conteos en persona, ¿no? Entonces sí tuvimos un ambiente que fue no muy propicio para llevar a cabo de una manera más ordenada el censo, diría yo, y que fuera preciso, pero la labor que hicieron las organizaciones latinas en el campo fue increíble y creo yo que hubo una gran participación de la comunidad latina. Nosotros como MCLA también estuvimos proponiendo algunos cambios en ordenanzas municipales, por ejemplo en Duluth, de tal forma que hubiese más posibilidades de los censistas de llegar a los apartamentos y entrar
de manera un poco más sin muchos obstáculos, ¿no? Entonces yo creo que sí hubo una buena participación a tal punto que, como usted sabe, gracias a la participación de tantas personas en Minnesota, logramos logramos uno de los escaños congresionales que se pensaba que íbamos a perder, lo logramos mantener, y creemos que fue gran parte por el dinamismo que hubo, sobre todo dentro de las comunidades inmigrantes. Sin embargo, un estudio publicado recientemente por el Urban Institute hizo un simulacro para saber si había o no habido algún conteo insuficiente o descuento en el censo, ¿no? Y según las estimaciones de este instituto, efectivamente hubo un conteo insuficiente a nivel nacional del 0.5%, no muy grande, pero ya cuando se desagrega el estudio por etnia o raza, se evidencia lo que ya muchos temíamos, de que iba a haber un conteo insuficiente o un descuento en las comunidades latinas, y con base en este estudio aparentemente es un 2.17% de latinos en todo el país que no fueron contados. Sin embargo, en Minnesota hubo un exceso de conteo de 0.76, y eso es porque fuimos el estado con la mayor participación en todo el país en el censo. Pero todavía no sabemos a nivel estatal, desagregado por raza y etnia, cuánto fue lo que perdimos en términos de población latina, pero definitivamente ahí el año entrante creo que tendremos mejores números por estado por parte del censo, pero basado en esos estudios preliminares sí podemos decir que a pesar de ese dinamismo y de esa energía y de esa voluntad que hubo de tantas organizaciones comunitarias de contar nuestra presencia en este estado, sí, obviamente hubo un descuento y no sabemos cuánto, pero eso significa entonces pérdidas en términos de desembolsos financieros del gobierno federal, sobre todo en temas de salud, de educación y otros, y también en temas de nuevos mapas electorales y poder político. Entonces eso tendremos que ver en el entrante, pero así es un poco, creo yo, como estamos pintando la participación latina. Fuerte, pero todavía aún así hay un descuento de los latinos, al menos en todo el país. Muy bien. En lo que esperamos por estos resultados finales y oficiales, ya de hecho contamos con algunos números que hablan muy bien o más oficialmente de lo que es la presencia de la comunidad latina, hispana, en este estado de Minnesota y por supuesto en todo el país. Y me parece que por ello, con esa información, ustedes lograron sacar este tan interesante documento que en verdad nos muestra el valor, la presencia y la relevancia de nuestra comunidad. Por favor, platíquenos de ese documento del retrato de la comunidad hispana Latinx en Minnesota. Sí, lo que quisimos hacer el equipo aquí de MCLA es proveer un perfil somero de las comunidades latinas en el estado, en tanto datos del censo del año pasado y también otros datos de lo que se llama una muestra de una encuesta que se hace anualmente, que da un poquitito más datos desagregados en relación a origen origen nacional, vivienda, salud y otros, ¿no? Entonces queríamos al menos proveer al público en general, pero también a las personas que toman decisiones de políticas públicas en el estado, para que entiendan mejor cuántos somos, dónde vivimos, dónde estudiamos, dónde trabajamos, dónde nos divertimos, y ver que, como usted dice, somos una comunidad que está en crecimiento. Entonces no nos sorprende que hayamos crecido en los últimos 20 años 141% de diferencia del 2000 al 2020, y representamos un poquito más de un cuarto
del crecimiento total de la población de Minnesota. Entonces, eso no nos sorprende. A mí hay un dato que sí me dio un poco de sorpresa, y es que de acuerdo al pronóstico o las proyecciones demográficas del Centro Demográfico de Minnesota, se preveía que íbamos a ser 384,800 para este año, ¿no? Sin embargo, el censo del año pasado indica que somos un poco menos de esa proyección, 345,640 minnesotanos. Pero como estamos hablando un poquito del descuento, no sabemos realmente si hubiésemos llegado a esa cifra o por lo menos a una cifra mayor, sobre todo niños latinos e inmigrantes también. Pero sí, esa es la cifra oficial con la que podemos manejar y tener consistencia cuando hablamos con las personas que toman decisiones en el Capitolio y en el gobierno, o cuando las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones quieren hablar del número real, o al menos del censo oficial, ¿no? Esa es una parte de nuestra población. Lo otro también es que no nos sorprende tampoco descubrir que la población latina sigue siendo joven, y eso también tiene implicaciones para las políticas educativas, pero también en términos del éxito académico de los estudiantes y cómo cerrar brechas educacionales de tal forma que puedan llegar a llenar las posibilidades de trabajo que va a haber en el futuro, porque hay un porcentaje muy alto de personas que se están jubilando, ¿no? Y el crecimiento poblacional en el estado de Minnesota viene por parte de las comunidades de color, incluidas las nuestras. Entonces eso obviamente tiene repercusiones a largo plazo, y si el estado de Minnesota lo ve de esa forma, creo que hay muchas potencialidades y muchas oportunidades para cerrar esa brecha educativa, por ejemplo. Y lo otro es que la mayor parte de la población, en términos de números de la comunidad latina, vive en el área metropolitana, ¿sí? Pero en términos de porcentajes, los porcentajes más altos y donde hubo mayor crecimiento en los últimos 20 años han sido en las áreas rurales, particularmente en el sur de Minnesota. Entonces vemos que condados como Nobles, como Kandiyohi, como Freeborn, Mauer, Watonwan, todos estos que están más o menos en el sureste, y también en algunos condados del centro de Minnesota, es ahí donde los porcentajes son mayores. Quizás no en números, pero sí en términos de porcentajes. Entonces estamos viendo esa dualidad entre los latinos en las áreas urbanas y en las áreas rurales, y ahí no hay muchos cambios. Lo único es que es ahí donde ha habido el mayor crecimiento, en las áreas rurales, en comparación con el área metropolitana. Muy bien. Se habla por lo que leímos, se habla que del año 2000 al 2010, la población hispana creció en un poco menos de 100,000 habitantes. Del 2010 al 2020, otros 100,000 habitantes. Se habla de que el 25% de los nuevos nacimientos pudieran ser o venir dentro de la comunidad hispana. ¿Son números positivos? Me gustaría saber qué les dicen a ustedes, a la organización EMCLA, estos números tan positivos sobre la comunidad. Sí, de nuevo, yo creo que, como decía, la regeneración poblacional en el estado está sucediendo en las comunidades de color. Son comunidades más jóvenes y las tasas de fertilidad son más altas. Entonces, siendo que hay un exceso de posibilidades de trabajo que no van a ser suplidas ni siquiera trayendo más inmigrantes,
locales, domésticos o internacionales, estamos sobre una mina de oro cuando hablamos de la comunidad latina. De nuevo, por el número de habitantes, por el número poblacional y por el hecho de que otro factor importante que anotar es que la mayoría de los latinos en Minnesota son ciudadanos de este país, han nacido aquí, aproximadamente más del 60% son ya segunda generación, ¿no? Entonces estamos hablando que son parte integral del estado de Minnesota. Y entonces estos datos demográficos nos dan una mejor perspectiva de que en el futuro la comunidad va a seguir creciendo, pero más importante es cómo hacemos para integrar mejor a las distintas comunidades del estado, sobre todo los jóvenes, para que estén mejor preparados porque van a ser la próxima fuerza laboral que va a sostener la economía del estado. Entonces, entonces nos ayuda a identificar dónde están localizadas estas comunidades, estos grupos poblacionales que van creciendo. Nos ayudan a determinar también cuáles son todavía las disparidades que existen y que pueden llevar a un mejor nivel de vida y calidad de vida a la población en general, porque no es solo una cuestión, digamos, de equidad, ¿no? Es también una cuestión de interés económico del Estado, que todos tengan éxitos en sus finanzas, todos tengan éxitos en sus rendimientos académicos y en la inserción laboral y en la retención de ese capital humano para el beneficio de todos en el estado de Minnesota. Muy bien. Me parece que un reflejo de esto que está usted describiendo, la mayor participación económica y la presencia de la comunidad también puede ser esto que sucedió el día de ayer con las elecciones del 2021. Vimos en ciudades como Richfield o como la ciudad de Bloomington un poco más de participación en las carreras para concejales de la ciudad, de gente que viene de esta generación nueva de latinos, lo cual se me hace bastante relevante. Me parece que en la Guardia 9 de Minneapolis, Jason Chávez ha ganado la carrera política para ese City Council, el Consejo de la Ciudad, y bueno, son reflejos de todo esto que está sucediendo. Una población joven, de acuerdo a su reporte, Rosa. Correcto, y yo creo que ese es el reto, ¿no? Que también haya mayor representación de la comunidad latina en puestos de decisión y en puestos públicos, porque van a ser el reflejo de estas comunidades, de este cambio generacional que se está dando y que ya es muy palpable, no solo a nivel metropolitano, sino que también a nivel rural. Entonces, tiene usted razón, yo creo que ahí también hay un gran campo por explorar y por asegurarnos de que haya más personas que se interesen en los asuntos públicos y también en participar en puestos de elección pública. En cuanto a la locación de estos grupos comunitarios latinos, ¿alguna sorpresa que tal vez encontraron ustedes en estos reportes por parte del censo? ¿Alguna ciudad donde se pensaba que tal vez no existía mucha presencia de la comunidad y que en realidad sí la hay, o que es un porcentaje bastante alto? No, yo creo que sigue el mismo patrón que veníamos observando desde hace 10 años. Es solo que ha aumentado la población y ha aumentado también en porcentaje. Entonces, de nuevo, eso es la tendencia y esas son las proyecciones de que va a continuar un crecimiento, sobre todo en estas áreas, porque recuérdese que ahí en estas áreas es donde hay quizás las mayores oportunidades de trabajo y yo creo que es por eso que continúa expandiéndose esas poblaciones en esas áreas. Muy bien. ¿Algunos aspectos económicos que usted quisiera resaltar sobre su reporte? Sí, yo creería que es importante que pensemos como comunidad, también como ir cerrando brechas en términos de mejoras
económicas para la comunidad, siendo que todavía aproximadamente 19% de los latinos viven en niveles de pobreza. También en cuanto a los ingresos económicos, hay también una brecha con relación a la población en general, que es bastante amplia, y lo mismo en el acceso a la vivienda. Entonces es interesante ver cómo organizaciones no lucrativas, están también haciendo una labor muy importante en generar más información sobre cómo acceder al crédito, cómo mantener el crédito, cómo hacer para financiar una casa. Entonces, porque esa es al final parte de la, ¿cómo se dice? El sostenimiento económico, la riqueza, digamos, que se va creando una vez que se tiene una casa, ¿no? Y a partir de ahí se da estabilidad para los otros factores, para el éxito académico, para el rendimiento académico y demás. Entonces esas creo que son otros de los datos que ofrecemos en el reporte, y como le decía, es un perfil somero, pero nos da pautas para hacernos preguntas. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con estas disparidades? ¿Qué hacemos con los puntos positivos? ¿Y qué hacemos también con las disparidades que todavía existen a nivel de cambios de políticas públicas o a nivel de invertir más en algunos programas por parte de las organizaciones sin fines de lucro, o las fundaciones, o otras, la filantropía, el sector filantrópico que pueda hacer? Entonces, creo que ayuda a guiar decisiones para todos. ¿Cuál sería la conclusión una vez analizamos este reporte, y cuál sería la respuesta a la pregunta cómo vislumbramos el futuro de nuestra comunidad hispana Latinx aquí en Minnesota? Rosa, tal vez usted puede ofrecernos respuesta a esa pregunta. Sí, yo creería que, como decía anteriormente, hay mucho potencial en la comunidad, ¿verdad? Hay mucho potencial a distintos niveles, ¿no? A nivel del poder adquisitivo que tenemos como consumidores, a nivel de una población joven que se va a insertar pronto, o debería empezar a insertarse pronto en nuevos áreas de trabajo, que se van a ir dejando espacio, ¿no? Pero todavía hay muchos retos, y creo que el estado de Minnesota, y cuando hablo del estado de Minnesota no solo hablo del gobierno, sino que hablo de nuevo organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, negocios, corporaciones, la filantropía. Todos los sectores deben estar conscientes de que están encima de una mina de oro, y ver cómo se puede desarrollar mejor y coordinar mejor intervenciones que ayuden a la población a obtener un mejor nivel de vida, porque como le decía, todavía hay muchos retos, muchas disparidades, y sobre todo en distintas áreas que son importantes para que la población crezca sana, para que la población se integre económicamente al Estado, y de ahí pueda seguirse sosteniendo la economía de Minnesota en los próximos 20 años. Entonces, esperemos que para el próximo censo muchos de estos datos que muestran algunas disparidades se vayan reduciendo, porque creo que ya es tiempo, ¿no? Ya es tiempo, puesto que, como le decía, no solo es una población en crecimiento, pero es una población que es mayoritariamente nacida aquí y que quiere quedarse aquí. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos nos integremos bien y permanezcamos aquí y sigamos generando mejores condiciones para el estado de Minnesota? La información es estupenda y le agradezco mucho, y la felicito, Rosa, por este gran trabajo que están haciendo en EMCLA, y seguramente existen algunos otros reportes interesantes que podemos conocer. No sé si pueda indicarnos en dónde la comunidad puede encontrar más de esta información sobre su organización y sobre lo que ustedes hacen.
Sí, la información está en pantalla, Gustavo. Le agradezco mucho que refiera a las personas interesadas a nuestra página donde van a encontrar más información sobre este reporte y otros reportes que hacemos periódicamente. Muy agradecido una vez más, Rosa. Gracias por ese gran reporte, el retrato de nuestra comunidad, y seguramente la comunidad va a estar más interesada en los programas y en las cuestiones relacionadas con el gobierno y con la población que ustedes están haciendo en el Consejo para Asuntos Latinos de Minnesota. Muchas gracias por su tiempo una vez más. Gracias, Gustavo.